La quinta conferencia la quinta y última conferencia del ciclo de conferencias. Bueno, ustedes ya vieron cómo está allá afuera, entonces está un poco complicado llegar. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. El día de hoy tenemos el último tema que, digamos, cierra desde la perspectiva práctica lo que viene a ser la aplicación del socioconstructivismo en el perfeccionamiento continuo de la práctica docente, ¿no? El día de hoy vamos a dar una introducción. No me gustaría que ustedes pensaran o se fueran con la idea de que esto es la totalidad de lo que implica el diseño de rúbricas. Más bien voy a concentrarme en 4 características de por qué desde el socioconstructivismo el trabajo con rúbricas es importante, y espero con esta reflexión poder hacer una diferencia entre cómo se ha estado utilizando la rúbrica como un instrumento que intenta medir los aprendizajes o que intenta evaluar los aprendizajes, pero que no logra modularse o adaptarse a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Es una crítica constructiva hacia el manejo de rúbricas, y por qué no decirlo, es una invitación para que en el segundo momento del ciclo de conferencias, es decir, en la subdirección, la doctora Carmen, el profesor David Trejo y un servidor, estamos planeando la posibilidad de abrir un taller que tenga que ver ya con el trabajo de la planeación estratégica que vimos la sesión pasada y en la utilización de las rúbricas, pero ya sobre la planeación que ustedes estarían entregando o empezarían a diseñar para el siguiente ciclo escolar. Espero que esto se pueda diseñar, que se pueda establecer para reunirnos de manera breve, o sea, unas 2 horas, quizás una vez cada 15 días, eso lo vamos a determinar, pero con el objetivo de llevar ya a la práctica, a la resolución de los problemas específicos que ustedes tienen dentro de sus secuencias didácticas, y que, bueno, sea ya en un ambiente como de taller donde ustedes puedan darse cuenta de las posibilidades que tienen estos instrumentos. Bueno, ¿le puede pasar por favor a la siguiente maestra? La que viene. Otro clic y otro clic. Bueno, la sesión pasada también utilicé esta diapositiva para centrar nuestra atención más bien en los famosos puntos o cuestionamientos que nos tenemos que hacer al momento de diseñar una actividad de aprendizaje, los aprendizajes esperados y, en fin, todo lo que implica una reflexión general sobre la práctica docente. En este caso nos vamos a situar en el cómo. Desde la sesión pasada habíamos estado trabajando el cómo con algunas nociones características de la planeación estratégica que me gustaría recuperar, en el sentido de que la planeación estratégica no es el desarrollo de las secuencias didácticas y de la planeación que solemos entregar al subdirector o director de nuestras escuelas. Es más bien la abreviación o una especie como de mapa concentrado que nos ayuda a tomar decisiones de cómo se van interconectando e interrelacionando los diversos aprendizajes y cómo estos tienen que estar interconectados con los contextos y mundos de vida de los alumnos. La idea es que, utilizando tanto la planeación estratégica como la rúbrica situada, el trabajo del diseño de secuencias didácticas se les pueda facilitar y pueda ser más preciso, fomentando la interactividad entre profesores, alumnos y contenidos. El famoso triángulo interactivo que postula la teoría sociocultural de Vygotsky como el elemento más importante para generar interactividad. Recordemos que para el socioconstructivismo vygotskiano el origen del aprendizaje es la interactividad y una alta participación de parte de un experto y de un aprendiz en este proceso de construcción de sentidos y significados que le otorgamos a nuestra vida cotidiana. Bueno, la que sigue, por favor.
otro más, otro más, otro, no, para atrás. Que está, hoy la tecnología es un poco como de hace 10 años, entonces vamos a regresar, otra, ahí, si le damos otro, ahí le vamos a dar un clic. Ahí va, características, otro. No, se brinca a la otra. Entonces vamos a quedarnos ahí donde dice características de la rúbrica situada, si no hay otra alternativa. Bueno, ustedes se preguntarán por qué rúbrica situada, ¿qué tiene que ver este concepto de situado? Bueno, el elemento conceptual que el día de hoy va a sostener toda la exposición es justamente lo situado. Cuando hablamos del aprendizaje situado, enseñanza situada o rúbrica situada, nos referimos a que los elementos por los cuales vamos a construir el conocimiento están distribuidos y expandidos tanto en el contexto educativo formal como en los contextos de educación no formal. Para que el aprendizaje significativo tenga ese valor para el que lo aprende, debe de tener un carácter de aplicación y de utilidad. Le debe resolver algo, le debe dar sentido a algo, ya sea las matemáticas, la formación cívica y ética, la historia, la biología, la química. Lo que está sucediendo con el sujeto desde preescolar a secundaria es que se está socializando, es decir, va a adquirir los diferentes conocimientos y aprendizajes que lo van a caracterizar como un ser humano de su momento histórico. Para eso vamos a la escuela en el nivel básico, ¿sí? Para individualizarnos, es decir, adquirir una identidad, mi identidad como sujeto, y para socializar, es decir, comprender e ir adquiriendo paulatinamente al cabo de todos los ciclos y grados escolares las características socioculturales que me van a definir como un ser humano, ¿sí? Y esto es una reflexión muy interesante. No nacemos siendo seres humanos, nos vamos construyendo en seres humanos, ¿sí? Esa es una perspectiva muy clara del socioconstructivismo. Si yo naciera solo, aislado, es decir, mi madre al momento de parirme me dejara en algún paraje desolado donde no hubiera el sistema social, sería casi imposible que yo desarrollara todas mis cualidades psicológicas. Es cuando el sujeto es recibido en un contexto sociocultural y a través de la asimilación de los símbolos, significados, artefactos, elementos culturales que se han desarrollado en la historia antes de mi nacimiento, como yo voy adquiriendo esas características de humanización. Para eso vamos a la escuela, para aprender a ser seres humanos, ¿sí? Desde esa perspectiva, el conocimiento va a estar distribuido y situado entre todos estos contextos socioculturalmente desarrollados en el transcurso de la historia. Es decir, ahí tenemos el símbolo, el escudo del Estado de México. Ese símbolo y ese escudo tiene una serie de cargas y de significados que van a intermediar y organizar la vida en sociedad de los sujetos que vivimos en el Estado de México. Y ese escudo existe antes de mi nacimiento, ¿sí? En el momento en que hoy naciera un niño, en este momento. Paulatinamente, al entrar en contacto con esos objetos, comienza a desarrollar aprendizajes y a darle un sentido a su existencia situada en el contexto, en el lugar, en el territorio donde es recibido. Siendo así, entonces, el carácter de situado significará que el conocimiento no está exclusivamente focalizado en un libro o en unos libros, en el libro de texto, sino lo que el sujeto puede hacer con ese aprendizaje en el desarrollo, su desarrollo y contacto con todos los demás contextos que lo están rodeando. Esta es una característica o un fenómeno que hemos investigado mucho en la investigación sociocultural, de psicología sociocultural, y que nos da respuesta a por qué los alumnos tienen bajos niveles de motivación y de atención.
La respuesta es que esas conductas disruptivas de aparente desgano, agresividad, desmotivación, tienen que ver justamente porque el conocimiento o el aprendizaje que están desarrollando en sus escuelas no lo están logrando utilizar y extrapolar a su vida cotidiana, ¿sí? Al momento de recuperar el concepto de situado, lo que intentamos es que el aprendizaje que se está generando en la interacción entre un experto, un aprendiz y los contenidos de aprendizaje tengan sentido para la vida cotidiana del sujeto. De ahí entonces la importancia de la rúbrica situada. La rúbrica situada va a tener dos características fundamentales. Va a lograr que el sujeto se autorregule. Este concepto lo voy a pasar, espero que se pueda ver en las siguientes diapositivas. Si no, recuerden que la presentación está en la página web y ahí la pueden recuperar completa, ¿sí? Va a tener dos características la rúbrica situada. Va a autorregular, el sujeto va a aprender a autorregularse y el maestro va a hacer un traspaso progresivo del control de las actividades de aprendizaje hacia el aprendiz. Y eso lo voy a explicar durante toda la exposición. ¿Qué significa la autorregulación? ¿Sí? La autorregulación es que cada ser humano, cada uno de nosotros tenga un control consciente de nuestras actividades en la vida cotidiana. Es decir, al momento que voy a cruzar el semáforo, voy a conocer a una chica o voy a conocer a un chico, al momento en que hago la tarea, al momento en que me levanto todos los días, me visto, me baño, me arreglo, salgo a la vida cotidiana, estoy constantemente autorregulándome. Tomo decisiones sobre mis acciones y esas decisiones tienen que estar en la medida de lo posible acordes a la satisfacción de mis necesidades, ¿sí? Alguien que no está autorregulado es, por ejemplo, el chico de secundaria que está constantemente golpeando a todo mundo. Ese sujeto, ese joven, ese adolescente, carece de un proceso de autorregulación sobre su propio comportamiento. Por eso nos causa tanto la atención de, a ver, pero es que, ¿por qué le pegas? ¿Por qué escupes? ¿Por qué avientas? ¿Por qué estás lastimando a los demás? Es porque algo en su desarrollo psicológico está funcionando mal, que no logra generar autorregulación en el sujeto, ¿sí? Bien, habiendo explicado así este concepto, entonces ahora vamos a trasladarlo a cada uno de los elementos conceptuales, actitudinales, de destrezas y de habilidades que vamos adquiriendo durante mi trayectoria en la educación básica. Todos estos aprendizajes que voy generando, voy construyendo en los diferentes contextos de educación formal, tienen que ayudarme a generar o a producir la autorregulación, ¿sí? Si la escuela no está logrando que esos aprendizajes impacten en la autorregulación del sujeto, es porque no están logrando engancharse con las necesidades de aprendizaje de esa persona, ¿sí? ¿Cuándo podemos darnos cuenta que un sujeto está autorregulándose? Cuando medita, cuando reflexiona lo que está haciendo, cuando se da cuenta de qué consecuencias, qué efectos generan sus acciones. Cuando puede hacer una reflexión profunda de esas posibles consecuencias y toma una decisión basado en el conocimiento que le genera razones, le genera argumentos para poder definir, voy a ir por el camino A o por el camino B, ¿sí? A eso nos referimos con la autorregulación. Pero no nacemos sabiendo autorregularnos, maestros. Esto es muy importante. La educación y el contacto con el experto, el contacto que tienen todos los días sus alumnos con ustedes, les va proveyendo de esa autorregulación, ¿sí? De tal manera que cuando llegamos a la universidad debemos de ser altamente capaces de autorregularnos, porque las exigencias de la formación universitaria son muy grandes, ¿sí? Si comparamos a un universitario con un niño de preescolar, la autorregulación que hace el niño de preescolar es básica, es mínima, es incipiente, ¿sí? Desde ir al baño, desde autorregular sus propias funciones fisiológicas,
hasta las cuestiones emocionales que va descubriendo en sí mismo, ¿sí? Al contacto con la educadora, con la maestra que está en preescolar, el chico va logrando dentro de todas las áreas de desarrollo que están en el preescolar, logrando esa autorregulación, ¿sí? Y esto que logra hacer en el preescolar va a ser la base para poder ser recibido y seguir desarrollando nuevas habilidades y nuevos niveles de autorregulación en los siguientes niveles educativos, ¿sí? La rúbrica situada desde la perspectiva socioconstructivista es una herramienta no de evaluación, sino de autorregulación, ¿sí? Esto es una de las características que creo van a definir el uso de la rúbrica situada desde la perspectiva sociocultural de otras perspectivas. Es un instrumento, es un mapa por el cual el sujeto va a poder ir tomando decisiones de cómo lograr el nivel de desempeño más alto que el maestro le fija en esa rúbrica, ¿sí? Si ahorita ustedes me dijeran, Luis, ¿qué te parece si vamos a unas competencias de clavados y te vas a aventar de la plataforma de 10 metros y vas a hacer unas 5 marometas en el aire, ¿sí? Yo en este momento no tengo la capacidad y la habilidad para generar ese comportamiento, pero sí lo puedo lograr con la autorregulación que puedo obtener a través de una serie de instrucciones que en este caso vienen en la rúbrica y por las cuales voy a ir tomando como guía y dirección aquello que el experto me dice que tengo que hacer. ¿Sí va quedando claro? Entonces no es solamente una lista de cotejo en la que el sujeto dice, bueno, sí, respondí de 3 a 2 preguntas, tengo 5, ¿no? O pude hacer trabajo en equipo durante 10 minutos. No, no se trata de contar o contabilizar lo que el sujeto va haciendo, sino que a través de esa rúbrica, el que aprende logre autorregularse, sepa cómo llegar al nivel de desempeño más alto a través de las ayudas que el docente le va dando por medio de esa rúbrica, ¿sí? Y el segundo concepto que les decía es el traspaso progresivo del control, ¿sí? Vuelvo con el ejemplo de la plataforma de 10 metros. Si yo me parara, o alguno de nosotros nos paráramos en la línea, en el filo de la plataforma de 10 metros, e intentáramos hacer el salto que les digo con 5 marometas o 5 vueltas ahí en el aire, sería francamente imposible hacerlo, ¿sí? Seguramente nos tiraríamos y gritaríamos y caeríamos como pudiéramos, ¿sí? Si sucede esa acción, es decir, no logro concretar lo que se me está exigiendo en el nivel de desempeño de un aprendizaje esperado, es porque se me cedió muy rápido el control para la ejecución de ese comportamiento, ¿sí? Para que yo logre el nivel de desempeño esperado en ese aprendizaje psicomotriz, tengo que el experto, aquel que me va entrenando, tiene que ir paulatinamente soltándome la rienda, por así decirlo, hasta que yo logre generar el comportamiento esperado, ¿sí? Si yo me autorregulo y sé tomar decisiones de cómo ir acercándome al nivel de desempeño esperado, entonces estoy generando 2 aprendizajes bien importantes. El primero es la autonomía y el segundo es la proactividad, ¿sí? Se imaginan un grupo de secundaria donde todos los alumnos, una vez que entre el profesor, les diga, vamos a trabajar en equipo, equipo 2, 3, 4, 5 de este lado, y todos automáticamente se pudieran organizar en equipo sin otra instrucción, ¿sí? Cuando los alumnos lograran hacer eso, es que ya hubo un traspaso progresivo del control de parte del profesor hacia los alumnos, y los alumnos están logrando autorregularse. Pero ¿qué sucede cuando entramos a secundaria? Vuelvo a decir que hablo mucho de secundaria porque es ahí el nivel que me corresponde más. Pero ¿qué pasa cuando entramos a primaria o secundaria y les decimos, ubíquense en equipos? Y todos empiezan a saltar, a brincar, a morderse. Ese comportamiento es una desregulación del aprendizaje. ¿Y saben por qué lo hacen? No lo hacen porque sean inmaduros, porque sean desobedientes, porque no lo quieran hacer.
Lo hacen porque el maestro no ha diseñado las instrucciones necesarias para que ellos vayan asimilando esa autorregulación paulatina que los va a llevar a organizarse en trabajo en equipo, ¿sí? Y a eso le vamos a llamar transversalidad. ¿Por qué no saben organizarse en equipo en secundaria? Muy fácil, porque desde preescolar no se inoculó ese aprendizaje. Ese es el famoso sentido de las competencias transversales, es decir, aquello que hace la maestra de preescolar, la educadora, va a impactar hasta la universidad, ¿sí? Entonces, cuando estamos diseñando los aprendizajes que vamos a desarrollar en este ciclo escolar, muchas veces pensamos en lo inmediato, aquello que quiero generar durante el primer bimestre o el segundo bimestre, etcétera. Y justamente ese es el problema, que no hay una visión prospectiva para que yo pueda entender como educadora que lo que pueda yo contribuir al desarrollo de competencias para la vida se va a ver reflejado dentro de 5, 10 o 15 años cuando ese sujeto ya esté en la universidad, ¿sí? Entonces, justamente lo que intentamos a través de la rúbrica situada es hacer esta reflexión para que paulatinamente los sujetos, nuestros alumnos, vayan aprendiendo a autorregularse y el profesor vaya generando este traspaso progresivo del control de manera paulatina para que esos aprendizajes queden fijados, queden agarrados como un barniz a lo que va siendo el desarrollo y la humanización de estas personas, ¿sí? Creo que con este ejemplo queda bastante claro que las rúbricas, si no son vistas con este nivel de transversalización y de proyección a futuro, de cómo los niveles de desempeño tienen que ir generando la autorregulación paulatina de nuestros alumnos, no importando el grado o el ciclo escolar o el nivel escolar, cuando olvidamos eso, estamos utilizando la rúbrica más bien como una lista de cotejo, ¿sí? Es como ir al supermercado y saber qué tengo y qué no tengo, ¿sí? Tengo la sandía, tengo los plátanos, tengo los frijoles y voy palomeando, ¿sí? Pero si yo me pongo a pensar, pero lo que realmente yo quiero generar es que estos alumnos sepan aplicar el conocimiento histórico de una manera provechosa en su vida, que puedan explicar por qué hay problemas de deslinde de tierra en su comunidad derivado de los problemas de los problemas heredados de la Revolución Mexicana. Pero aparte de que quiero que manejen ese contenido específico que viene en el plan y programa de historia, quiero que lo hagan a través de trabajo en equipo. Y entonces les digo, a ver, equipo 1, fulano, mengano y sutano. ¿Yo por qué? Si no me cae bien, si yo lo puedo hacer solo, si no sé qué. Esas solamente son expresiones de la falta de autorregulación del sujeto. No es indisciplina, no es falta de atención, no es que sean malos, es que no saben cómo hacerlo. Y entonces ahí surge la rúbrica situada como una herramienta de intermediación entre un experto y un aprendiz para que ese aprendiz logre paulatinamente a lograr esos niveles de desempeño que en la medida de nuestros deseos y posibilidades toquen el logro de competencias fuertes, interesantes, ambiciosas. ¿Le pueden pasar, por favor, maestra? Bueno, voy a irme un poquito más rápido para resolver sus dudas con más detenimiento. Es una lástima que no se vea. En la diapositiva volví a utilizar un esquema de la sesión pasada. Ustedes recordarán que les traté de expliqué cómo de los elementos del marco legal de los planes y programas se nos van dando diferentes dimensiones a través de las cuales establecer los aprendizajes esperados, ¿sí? Tenemos las competencias genéricas, tenemos las competencias del plan de estudios, tenemos las competencias o los rasgos deseables de la asignatura o del grado escolar en específico, y luego tenemos los contenidos específicos que el alumno tiene que aprender, ¿sí? Espero que lo recuerden y vuelvo a insistir que la presentación está ya cargada desde ayer en la noche en la página y la pueden descargar cuando ustedes quieran, ¿sí? La sesión pasada había explicado que desde el punto de vista socioconstructivista y lo que hemos reflexionado en el grupo de investigación, cuando contraponemos el famoso aprendizaje esperado a las competencias, ahí hay una polémica que a veces se me hace un tanto absurda,
cuando decimos, es que los planes y programas nos dicen que hay que lograr competencias, pero los aprendizajes esperados no son competencias. Bueno, efectivamente no lo son, pero el aprendizaje esperado es un elemento, una célula que me va a llevar al logro de la competencia. Lo que tengo que hacer es que ese aprendizaje esperado pueda, en la medida de lo posible, integrar aspectos de todo el planes y programas que tenemos en el grado que nos corresponde, en el nivel escolar. ¿Sí? Entonces, cuando podemos describir, concretar en un aprendizaje esperado la transversalización de todo este marco legal, entonces estamos dando un paso firme para poderle decir a nuestro alumno, tenemos que llegar a ese objetivo. ¿Sí? Cuando el aprendizaje esperado, imagínense, cuando vuelvo a recuperar el ejemplo del clavado en la plataforma de 10 metros. Cuando mi entrenador me diga, mira, te vas a echar un clavado, te vas a realizar un clavado desde la plataforma de 10 metros, pero de ahí tienes que caer a la de 5 metros parado. ¿Pero cómo? Eso ya no es posible. Así, cuando ustedes han visto que de la plataforma de 10 metros brinque yo a la de 5 y luego tome el clavado? Eso es francamente imposible, eso es ilógico. ¿Sí? Cuando el experto no tiene la menor idea de a dónde llevar a su aprendiz, es cuando la marrana empieza a torcer el rabo, francamente. ¿Sí? Ese es el objetivo de que los aprendizajes esperados, número uno, no salgan exclusivamente del libro de texto. El aprendizaje esperado es la interpretación que hace el profesor en sus propias palabras de a dónde puede llevar a sus alumnos en la zona de aprendizaje potencial y real. ¿Sí? Es decir, mi alumno es capaz no de aventarse la plataforma de 10 metros, tal vez de 1 metro. ¿Sí? ¿Y por qué puedo yo tener esta noción? Pues porque yo convivo todos los días con mis alumnos. ¿Sí? Y entonces el aprendizaje esperado tiene que ser modulado, adaptado a las condiciones socioculturales de los chicos, de los adolescentes, a las condiciones de aprendizaje o de zona de desarrollo real que tienen, para saber la potencialidad a donde los puedo llevar y contar con una rúbrica que los vaya acompañando. Y vuelvo a insistir que la rúbrica no está hecha desde la forma en cómo lo estoy exponiendo para evaluar, ¿sí? Sino para guiar, conducir al aprendiz a través de los diferentes niveles de desempeño de la rúbrica al logro del aprendizaje esperado. ¿Sí? Entonces, técnicamente, tengo que poder establecer un aprendizaje esperado transversal, adaptado, ajustado a las condiciones reales de mis alumnos, con capacidad suficiente para ser readaptado si es que algo falla. Porque, a ver, si yo tengo la meta muy ambiciosa de correr 100 metros, pero veo que mi alumno va a correr 10, entonces tengo que ajustar la actividad para que ese alumno no se desmotive. Es decir, yo ahorita no puedo correr, y creo que no podríamos correr un maratón de 50 kilómetros, pero sí podríamos correr quizás 1 kilómetro, ¿sí? Cuando el sujeto se confronta a actividades de aprendizaje reales a sus capacidades y logra el éxito de correr 1 kilómetro, la motivación sube, la autorregulación se produce, el traspaso progresivo del control se produce. ¿Por qué? Porque la actividad de aprendizaje está adaptada y ajustada a las capacidades reales de ese sujeto. ¿Y qué creen? Para correr un maratón de 50 kilómetros, lo primero es aprender a correr 1 kilómetro. ¿Sí? Cuando el sujeto sabe dominar ese nivel de desempeño de correr 1 kilómetro, entonces ya va a poder llegar al segundo, al tercero, al cuarto, hasta llegar a los 50 kilómetros. Pero cuando el aprendizaje esperado no se modula, no se adapta a las condiciones y necesidades de nuestro alumno, de nuestro aprendiz, ¿qué es lo que sucede? Sí, ya sabemos que hay que llenar la guía de 70 preguntas. El otro día estaba en las escuelas de práctica, no les voy a decir en dónde,
pero los alumnos estaban dándole duro a rellenar la guía de 70 preguntas, de donde va a venir el examen. Bueno, está bien para perder el tiempo y llenar la hora, pero realmente no está aprendiendo nada. No está aprendiendo nada, ¿sí? Memorísticamente puede recordar algunos hechos, alguna característica, y sobre todo lo recordará porque le llamó la atención y lo relacionó con algo de su vida, pero el profesor ni en cuenta de lo que esté sucediendo con esa persona, ¿sí? Entonces, no se trata de evaluar, no se trata de generar niveles de desempeño bastante complejos para que el alumno no lo logre, más bien se trata de lo que yo denomino el arte de la enseñanza, ¿sí? Lo que yo haga como profesor A, a lo que haga el profesor B en la misma asignatura, pero en escuelas diferentes, es diferente, no puede ser igual, porque los sujetos con los que trabajamos son diferentes, sus necesidades son diferentes, sus pasiones, sus errores, sus miedos son diferentes. Y en ese sentido, el aprendizaje debe estar en constante cambio y modulación, ¿sí? Por eso, cuando estaba en Barcelona con un profesor muy afamado que se llama Javier Onrubia, que es especialista en educación secundaria, nos decía, lo peor que puede ocurrir dentro del socioconstructivismo para un maestro socioconstructivista y alumnos socioconstructivistas es que llegue una prueba estandarizada. La prueba estandarizada es lo peor que le puede pasar a un grupo de estudiantes que todos son diferentes y sus niveles de desempeño son diferentes, sus cualidades son diferentes, sus necesidades son diferentes, ¿sí? Entonces también dentro del socioconstructivismo, aunque está muy en boga, los planes y programas, por ejemplo, del nuevo plan de estudios para formación del profesorado 2012, lo tienen todos lados, o sea, es Vygotsky por todos lados. La RIEP es Vygotsky por todos lados, aunque no se lo pongan por ahí muy claramente. Hay una paradoja. Por un lado, se nos pide que enseñemos socioconstructivistamente, pero al momento de ser evaluado, se nos evalúa de manera estandarizada, ¿sí? ¿Más pegados? ¿Sí? ¿Escuchan allá atrás? ¿Sí? Bien. Es decir, no estamos en un contexto donde todo esté resuelto, maestros. Estamos en un contexto bastante complejo, de conflictos, de contradicciones, de paradojas, ¿sí? Donde la carga de trabajo, de sobreactividades que tenemos que hacer es abrumadora, donde la relación que podemos generar con nuestros alumnos, cómo vamos a generar una interactividad enriquecida con un grupo de 60 adolescentes, o sea, es imposible, ¿sí? Pero esas son parte de las características de nuestra profesión. Esas tensiones, esas contradicciones, esos conflictos que tengo con otros profesores, con los directivos, con el sistema, forman parte de la naturaleza de nuestra profesión. Forman parte del desarrollo histórico de cómo en México se ha vivido y se ha aprendido a ser docente. Que no significa que esté justificado, tiene que cambiar, pero como todo proceso histórico, lleva su tiempo producir ese cambio, ¿sí? Y creo que parte de esas contradicciones las vemos también a nivel político, con lo que ocurre en Oaxaca, con lo que ocurre con la reforma, etcétera, etcétera. Vivimos un panorama muy complejo. Pero si de esa complejidad, maestros, de verdad, se los aseguro, se los puedo comentar con mucha firmeza porque lo desarrollamos con los alumnos ahí en la normal. Si tomamos 1, 2, 3 elementos, no solamente socioconstructivistas, sino de donde ustedes quieran y puedan, para generar un cambio en la práctica, y ustedes siguen ese caminito duro durante un largo trecho, van a encontrar cambios y van a fortalecer los resultados de aprendizaje de sus alumnos de manera muy importante, ¿sí? Bueno, la que sigue, por favor, maestra, aunque ya está, más bien es exposición a capela. Bueno, dice ahí en la diapositiva que los niveles de desempeño se van modulando. Lo que tenía que aparecer aquí es una propuesta que un servidor hizo sobre un ejemplo de rúbrica, ¿sí? Entonces, en la diapositiva pasada estaba establecido un aprendizaje esperado desde esta perspectiva transversal que les estoy diciendo.
Y luego en estos dos ejemplos, porque aquí venían dos imágenes, viene el ejemplo de cómo ese aprendizaje esperado se traslada, se dosifica en la rúbrica y los niveles de desempeño van quedando establecidos de tal manera que el alumno al leer la rúbrica sepa, número 1, zona de desarrollo real, dónde estoy, qué soy capaz de hacer hoy, y el nivel de desempeño máximo, el de calificación de 10, es la zona de desarrollo potencial, hacia dónde puedo ir. Entonces la rúbrica situada desde esa perspectiva es como un mapa que le va ayudando al sujeto a poder comprender cómo está aprendiendo en el contexto, ¿sí? Y además tiene otras características muy interesantes que me las han criticado bastante y yo francamente me he quitado así esa crítica porque no la creo, ¿sí? La rúbrica debe de tener, ya sea en preescolar, en primaria o secundaria, la mayor parte de la rúbrica la debe autoevaluar el alumno, ¿sí? ¿Por qué? Ya se los adelanté, para fomentar la autorregulación. Si yo no aprendo a evaluarme y no aprendo a entender, a reflexionar, ¿por qué hoy mi nivel de desempeño es bajo? ¿Y qué puedo hacer para lograr un nivel de desempeño alto? Entonces, siempre voy a depender del profesor, ¿sí? Ay, profesor, ¿qué me puso? ¿Qué me puso? No, chiquito, es ¿qué desarrollaste? ¿Sí? Seguramente les ha pasado más de una vez. Maestro, ¿qué me saqué? ¿Qué me saqué? ¿Qué me saqué? No, es que aquel que aprende constructivamente sabe cuál es su nivel de aprendizaje, ¿sí? Y eso es lo que queremos lograr con la rúbrica situada, desarrollando autonomía. Que el sujeto sepa, sí, profesor, me saqué 6. ¿Y por qué te sacaste 6, Juanito? Porque no tengo todavía desarrollada mi capacidad para trabajar en equipo. Ah, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer para aprender a trabajar en equipo? Pues mire, voy a aprender a ser más tolerante con mis compañeros porque muchas veces me peleo, ¿sí? En ese momento, cuando el sujeto sabe qué hacer para llegar a un nuevo nivel de desempeño, ahí estamos logrando el aprendizaje significativo, ¿sí? Ese es el punto en el que se centra la rúbrica situada, ¿sí? Que tenga una carga, un traspaso progresivo del control más grande hacia el sujeto que aprende, y el docente, el que enseña, tenga así una carga dentro de la toma de decisiones de la rúbrica, pero que sea para ayudarle a nuestro alumno a lograr llegar a esos niveles de desempeño más altos, ¿sí? Alguna vez una maestra me decía, inclusive dentro de educación superior, es que los alumnos no saben evaluarse, no son lo suficientemente maduros para evaluarse, para eso estamos nosotros. Ay, maestra, perdón, pero eso es seguir viviendo en la caverna, ¿sí? Eso es seguir pensando que tu alumno o es medio estúpido desde el punto de vista psiquiátrico o te debe rendir pleitesía porque, ¿qué crees? Todos los seres humanos aprendemos, vayamos o no vayamos a la escuela. Y el mecánico que puso su taller mecánico aquí, que no recibió ninguna certificación, porque así se aprende la mecánica en México, ¿qué crees? Aprendió por sí mismo. No hubo un profesor que estuviera atrás de él con una rúbrica, con una planeación estratégica, con planes y programas para decirte, vas a aprender a ser el mejor mecánico del mundo. Él lo aprendió por sí mismo porque el aprendizaje está situado, maestros. Porque para aprender a ser un buen mecánico, por lo menos en México, todavía no se tiene que ir a la universidad. Para aprender a ser un buen albañil, por lo menos en México, todavía no se tiene que ir a la universidad. Porque el mecánico, el electricista, es decir, quienes hemos desarrollado artes y oficios, queda el ejemplo de que esa interactividad que tengo con un experto, no necesariamente en un contexto de educación formal, tiene una influencia muy alta, muy importante, para que yo vaya logrando tomar decisiones sobre mi vida, ¿sí? Oye, Enrique, pero ¿por qué aprendiste mecánica? Pues es que mi novia se embarazó y íbamos a tener un hijo, y entonces yo dije, pues ¿qué sé hacer? Pues me pongo a hacer esto, ¿sí? ¿Qué es lo que logra el sujeto? Autorregularse, tomar control sobre sus decisiones
y su perspectiva de vida hacia dónde quiere llegar. Y afortunadamente, porque podemos tomar decisiones sobre nuestra propia vida, es que la sociedad sigue funcionando. Si yo le hiciera caso a esa maestra de que no sabemos evaluarnos, entonces estaría otra vez pensando en que el alumno tiene que depender del profesor para todo. Y desde el socioconstructivismo, no. El profesor es un acompañante que va generando andamiajes, pasos, puentes, desniveles, elevadores, es decir, es un arquitecto del camino por el que el sujeto va transitando y va desarrollando lo mejor de sí mismo, ¿sí? Entonces, también eso lo digo porque tenemos que derribar algunas creencias que no son del todo buenas, ¿sí? Nuestro alumno desde preescolar se puede evaluar, solamente que hay que ajustarlo a su nivel real, ¿sí? No le voy a pedir que se evalúe de una manera muy compleja porque no lo va a lograr. A eso les digo que es el arte de la docencia, hay que saber modular cómo se genera esa autoevaluación, ¿sí? Bien, ya voy terminando. Si puede pasar la siguiente diapositiva, que de verdad es una... esa por lo menos sí salió. Porque ayer estuve ahí bastantes horas pensando cómo hacer las diapositivas y bueno, es un poco frustrante cuando llegas y no está aquí, pero es parte de la autorregulación que yo en este momento tengo que hacer, tengo que tomar decisiones para poder llegar al logro de mi objetivo, ¿sí? Y eso se va desarrollando como una competencia. Por eso les explico, trato de explicarles que el aprendizaje esperado no está peleado con el logro de competencias. Los aprendizajes esperados, transversalizados e hibridados por diferentes características, trabajo en equipo, uso de las TIC, vinculación con la comunidad, manejo de los contenidos específicos de la asignatura, etcétera, etcétera, todos juntos van logrando que ese sujeto paulatinamente desarrolle esas competencias. Las competencias no se van a lograr en un solo ciclo escolar, se van logrando a través de toda la trayectoria del sujeto en el contexto de educación formal, ¿sí? Bueno, finalmente aquí abajo están estos dos conceptos que he utilizado mucho: el traspaso progresivo del control, es decir, lo que el profesor tiene que hacer, ir acompañando, modulando los aprendizajes para que nuestro aprendiz vaya logrando esos pequeños éxitos que todos juntos logran o tendrían que consolidar una vida académica exitosa, plena, motivada. Y por el otro lado, la autorregulación del alumno, es decir, no solamente del alumno, porque nosotros maestros seguimos siendo aprendices y estamos constantemente autorregulándonos, ¿sí? Este juego de ir y venida entre un experto y un aprendiz, ya intenté también expresárselos. Hay que aprender de nuestros alumnos, situarnos como sus aprendices, de sus necesidades, de sus pasiones, de sus características, para ir enganchando ahí los aprendizajes y todo el proceso de planeación, ¿sí? De planeación estratégica. Bueno, en la gráfica lo que se pretende exponer es este ciclo que les he ido explicando desde hace 3 sesiones o 3 conferencias a la fecha. Número 1, generar transversalidad, ¿sí? Debo posicionarme como un aprendiz del alumno, ¿sí? Antes de enseñar, voy a aprender de ti, para que de eso que logra aprender de ti pueda darle sentido, carnita, masita a las actividades transversales de aprendizaje, ¿sí? Porque eso se me estaba olvidando. El aprendizaje esperado va conectado a una actividad transversal de aprendizaje. En la página viene un ejemplo que describo. Voy a tratar de hacerlo muy sucintamente, ¿sí? Mi aprendizaje esperado es que los chicos puedan conocer las causas, factores que detonaron la Revolución Mexicana. Así lo marca el plan de estudios, ¿sí? Bueno, puedo optar por ponerles una diapositiva donde ponga el rostro de Zapata, de Villa, de Madero, etcétera, etcétera, y decirles: ellos fueron los próceres, los caudillos de la Revolución. Eso sería bastante tradicionalista, porque lo que tendrían que hacer los alumnos sería memorizar, ¿sí? Y poder identificar. Pero digo, no, vamos a hacerlo siguiente.
voy a diseñar un aprendizaje esperado de esta manera: que los alumnos, a través de fuentes de información en internet, puedan identificar los hechos históricos que ocurrieron en su comunidad, ¿sí? Tepetlaustok, San Vicente Chicoloapan, cualquier lugar. ¿Saben la riqueza histórica que hay en cualquier región y territorio del país? ¿Sí? Van a identificar en 2 o 3 fuentes electrónicas de información los antecedentes históricos de su comunidad. Y esos antecedentes históricos de su comunidad los van a utilizar con un sentido crítico acerca de cuáles son las condiciones que actualmente vive su comunidad acerca de los ingresos económicos que tienen sus papás, ¿sí? Eso ya suena bastante diferente. Sí, es bastante complejo, es muy diferente a memorizarte quién era Zapata, Villa y Madero, ¿sí? Está más enraizado en un sentido, ¿sí? Ese es el aprendizaje esperado. Lo planteo y desarrollo en una rúbrica situada y voy fijando los diferentes niveles de desempeño. Según el aprendizaje esperado, los niveles de desempeño tendría que haber una categoría de uso de las nuevas tecnologías, una categoría para el uso de las fuentes de información, una categoría para identificar el conocimiento histórico. Pongo los diferentes niveles de desempeño. Muy bien, ahí va todo perfectamente bien. Pero esa actividad, además, está conectada con una actividad transversal de aprendizaje que el chico está desarrollando durante el primer bimestre, ¿sí? Y la actividad transversal de aprendizaje es que haga una monografía histórica de su comunidad que luego le va a entregar a los delegados y comisarios del pueblo, ¿sí? Es decir, que los aprendizajes específicos que va desarrollando durante el primer bimestre, el segundo bimestre, etcétera, etcétera, van conectados a una actividad todavía más amplia y transversalizadora, ¿sí? ¿Se imaginan si esos chicos de secundaria al final del ciclo escolar, la actividad de evaluación es que se haga una junta con los dirigentes políticos de su comunidad y les entreguen esta monografía histórica? Entonces, a eso le llamamos aprendizaje situado, conectado con los sentidos que tiene lo que está aprendiendo el sujeto con los demás, ¿sí? Entonces, todo ese proceso está ejemplificado aquí desde que conozco las características socioculturales de mi alumno, le planteo un proyecto o actividad transversal de aprendizaje, que puede ser la solución de un caso, un proyecto o un problema. Luego, cómo el marco legal de los planes y programas se transversaliza para establecer el aprendizaje esperado, cómo ese aprendizaje esperado se plasma en la rúbrica de poco nivel de complejidad a mucho nivel de complejidad, cómo se va generando la autorregulación en el alumno y el traspaso progresivo del control hasta que la rúbrica se convierte en una especie de mapa o guía de ruta de aprendizaje de nuestro alumno, por el cual él va ubicando en sus diferentes niveles de desempeño lo que necesita, es decir, se va autorregulando. Y luego, cómo esa rúbrica pasa, digamos, a darle carne, forma, sentido al diseño de las actividades de aprendizaje por las cuales el profesor va construyendo ese camino por el que va guiando a su alumno para aprender, que le llamamos enseñanza situada, y que por fin logra generar un aprendizaje significativo, ¿sí? Esa sería como el resumen de todo lo que hemos hecho en estas 5 sesiones, que espero hayan y estén despertando el interés de ustedes por saber más, por entrar más a la página, no solamente a la página, sino hay un montón de grupos de investigación más, de fuentes todavía más interesantes, más desarrolladas, que nos explican otras formas de hacer este proceso de innovación educativa, pero que bueno, está ahí la apuesta, la invitación para que ustedes se sigan animando a entrar a la página, nos manden sus actividades
actividades de aprendizaje, porque hasta el momento tenemos casi 35 páginas que están cargadas en la página web de cambio educativo. Pero de esas 35, solamente 10 tienen medio desarrolladas las actividades de aprendizaje. Medio, va bien, pero está así a medio punto. Entonces, yo les invito a que nos manden sus actividades de aprendizaje, sus páginas web. Va a haber tiempo, no las van a mandar para la siguiente semana. Va a haber bastante holgura en sus vacaciones, en su momento de receso, las van a ir pudiendo desarrollar. Hemos pensado en eso, sabemos, todos estamos cargados de trabajo. Sé que también venir el día de hoy, se los agradezco, de verdad fue un sacrificio porque estamos con la evaluación, con los exámenes, entregando 1001 cosas, pero teníamos que lograr cerrar el día de hoy con la quinta conferencia para, bueno, en orden de estrategia, ¿no? Entonces, los vuelvo a invitar. La actividad de aprendizaje de la sesión del día de hoy de la conferencia 5 tiene que ver con un ejercicio para que diseñen una rúbrica, para que puedan establecer, digamos, un bosquejo, un borrador de lo que puede ser la aplicación en su área de especialidad de todo esto que hemos trabajado. No se trata de lograr la perfección, se trata de hacer un ejercicio que nos acerque, nos aproxime, nos siga motivando. No se trata de evaluar maestros, porque ello caería en una contradicción. Se trata de que el traspaso progresivo del control vaya también de menos complejidad a mayor complejidad, pero sí se trata de volverlos a animar para que envíen sus páginas web. Ahí está la situación de la constancia, que alguna de ustedes, profesoras, me escribía por correo el día de ayer, cómo se van a dar las constancias. Bueno, yo les aseguro que cada que me manden su página y estén completas las actividades de aprendizaje, no estén perfectas, estén completas. Sobre todo, si ya se dieron cuenta, la dinámica de las actividades de aprendizaje es un manejo conceptual. Los invito a leer los materiales de apoyo, a ver los videos otra vez, para que saquen un glosario. El glosario lo tienen que definir no yendo al diccionario, sino dentro de la misma plática, del mismo video y de los mismos materiales de apoyo, o de lo que ustedes en sus propias palabras pueden definir, porque algunos ya me pusieron muy formalmente definiciones de diccionario, un buen diccionario, pero no se trata de eso. Ustedes identifican los 20 conceptos más importantes para ustedes y los explican en sus propias palabras, tomando como referencia los videos, el material de apoyo y lo que está en la página web. Luego de estos 20 conceptos, les pido que hagan un mapa conceptual para organizar las ideas y cómo están los conceptos relacionados. Siempre esa es la primera actividad de aprendizaje. Luego viene en la actividad de aprendizaje 2, sobre todo, un proceso de reflexión. Bueno, ¿y esto qué te hizo sentir? ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Sí? Generalmente les pido una pequeña reflexión de 2-3 párrafos. No vamos a hacer el gran trabajo ahí para la tesis ni nada, es un ejercicio, es para sentirnos a gusto, ¿sí? Y generalmente ahí termino, pero cuando hay actividad de aprendizaje 3, en el caso de la conferencia 4 y en la de hoy, si hay actividad de aprendizaje 3, se trata de que esos conceptos y esa reflexión ustedes vayan y la apliquen en algo que ustedes son especialistas. Y ahí yo ya no les puedo decir, ¿no? O sea, yo no soy especialista ni en matemáticas, ni en química, ni en inglés, ni en nada, y no conozco a sus alumnos, no soy parte de su contexto escolar. Solamente son ustedes los expertos, los verdaderos expertos, quienes le pueden dar el último sentido a todo ese proceso de reflexión, ¿sí? Las 5 conferencias están enganchadas con una estrategia lógica de haber ido de mucha teoría a propuestas prácticas. Todas las actividades de aprendizaje tienen ese sentido. Y bueno, pues ahora lo que sigue es que ustedes lo disfruten tranquilos, relajados, no
no es que tenga que tener ciertas características, háganlo como quieran o como puedan, pero háganlo, disfrútenlo, motívense y también regáñenos en algún momento que digan, no, esto no se me hace congruente. Argumentenos por qué y propónganos algo, envíenos algo. Terminen de desarrollar su página web, aquellos que no la han abierto, háganlo, ¿sí? Yo lo único que les pido es que la página web que ustedes hagan haya claramente 5 espacios, conferencia 1, 2, 3, 4 y 5. Yo ahí entro, conferencia 1, y ahí busco los productos de las actividades de aprendizaje, ¿sí? Si ustedes pusieron fotos, un mapa conceptual hecho a mano, pero lo cargaron en una foto, o hicieron un mapa muy sofisticado en algún programa de computadora, háganlo. Lo importante es que terminen por cargar las actividades de aprendizaje y yo pueda darme cuenta de sus propias reflexiones, ¿sí? El video está ahí para que lo consulten cuantas veces sea necesario. Las actividades de aprendizaje están escritas ahí y no se van a borrar porque son de consulta permanente. Pueden descargar la presentación en PowerPoint, hay materiales de apoyo, hay otras ligas, o sea que espero que haya un andamiaje lo suficientemente atractivo y sólido para que ustedes sigan en sus ratos en que no esté la carga de trabajo ahí a 100, estén haciendo estas actividades, ¿sí? Por mi parte, cierro este ciclo de conferencias, les agradezco mucho su participación. Este proceso también me ayudó a mí a aprender mucho de ustedes, me ayudó a seguir desarrollando algo que yo no sabía que podía hacer, que es el diseño tecnopedagógico de la página web, que está ahí para ustedes. No es un adiós ni cerramos esto, porque la idea es continuar. La próxima vez que nos veamos a través del WhatsApp, del teléfono o del correo electrónico en la página web, la comunicación es inmediata en la medida de mis posibilidades. Y la siguiente vez que nos veamos será el 7 de septiembre a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Bicentenario. Va a estar la doctora Frida Díaz Barriga, que va a proponernos algo muy interesante, que va a caernos, se adapta muy bien a todo lo que hemos hecho en el ciclo de conferencias. Los espero. Creo que este es el grupo consolidado, la punta de lanza de este cambio, innovación educativa que está haciendo la subdirección regional, Texcoco. Nos vemos allá y en cuanto tengamos resuelto lo del segundo módulo o el segundo ciclo de conferencias sobre planeación estratégica y rúbrica situada, que es estas 2 últimas conferencias, ampliarlas en un marco con más calma, con más detalle, seguiremos con ese segundo nivel, ¿sí? Mándenme sus actividades de aprendizaje, yo les contestaré, las recibí, considero que están terminadas, que están completas, y eso ya significará el otorgamiento de la constancia. Ya nos organizaremos también con la subdirección para ver cómo, si ponemos un día en específico para que vengan por sus constancias o algo así. Yo de antemano también les digo que si tengo las constancias las podré escanear y enviárselas también para decirles, mira, aquí ya está tu constancia, recógela tal día, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto.